Bienvenidos al conversatorio. Muy buenas tardes, noches. Río Tercero, 30 años de la voladura que encubrió un contrabando de armas, ¿no? Una ciudad casi entera explotó para ocultar un delito. Menem murió 10 días antes de ir a la justicia por este estrago. Allí el gobernador Martín Yayora presente en el día de hoy en un acto. Imágenes impactantes de un momento histórico en la provincia. Compañeros, bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué imágenes tremendas, ¿no? Tremendas. Impactantes, la de Sí. la voladura de Río Tercero, ¿no? Imágenes que siguen vivas en el recuerdo, por lo menos de aquellos que, estábamos en ese momento, ¿no? Leía un informe de La Voz del Interior donde da cuenta que, claro, hay un porcentaje importante de la población de Río Tercero que no vivió todo esto, claro. más allá de lo que le puedan haber contado, más allá de lo que pueda haber leído, ¿no? Pero, sin duda alguna, el pedido de justicia continúa entre los habitantes de esta ciudad, que sienten, Sí. sin duda alguna, que no se ha hecho justicia. ¿Los encontró cobertura periodística, Guille? Sí. Dos cosas quiero decir a este respecto. La primera, creo que ha habido desde los comienzos del caso, de la situación, un error de nuestra parte respecto de cómo se definió este episodio. No fueron las explosiones de Río Tercero. Fue un atentado de terrorismo de Estado en Río Tercero, que es una cosa bien distinta. Eso por un lado, que por supuesto que esa definición se fue consolidando con el paso del Exacto, tiempo, no es que lo sí. sabíamos los 2 segundos. Sí. Lo que sí sabíamos, y en esto va un mea culpa, yo tenía 29 años, Mirá, hacía claro. 6 años que hacía periodismo, desde los 23. Era el conductor del noticiero de la noche, mis compañeros, Pablo Ferrari y... No, había ido el Vasco Beitía, Hugo Beitía, efectivamente Sí, camarógrafo. sí. Fueron a hacer la cobertura y se produjo la conferencia de prensa en donde el presidente y el gobernador de la provincia de Córdoba, abro paréntesis, es la primera vez en 30 años que un gobernador de la provincia va, como ocurrió hoy, a Río Tercero a solidarizarse con las víctimas. 30 años tuvo que pasar. Es la primera vez que un gobernador va. Digo, la historia se escribe con episodios que van consolidando la impunidad. Tenemos un cortecito de esa conferencia, Sí. Guille, vamos a ponerlo, compañeros, a ver. Señor presidente, Martínez de Canal 12 de Córdoba, quería consultarle si se tienen precisiones acerca del motivo específico de la tragedia. En principio, de acuerdo a la información que yo he recibido aquí, que ha recibido el señor gobernador, el intendente, en principio se trataría de un accidente, a punto tal que el operario que estaba ahí, creo que era un capataz de la fábrica, en el montaje de los explosivos, hizo sonar la alarma y a los 7 minutos que se produjo la advertencia, se dio la explosión. Es decir, que no hubo más víctimas porque la alarma funcionó y muchos tuvieron, además gente entrenada para el caso, la oportunidad de abandonar la zona siniestra. Ahora, el gobierno argentino creo que está aquí, el gobierno de Córdoba y el gobierno del país. El gobernador, el presidente le están diciendo el informe que han recibido. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. No entrar a dudar sobre lo que estamos diciendo. Porque el que duda, perdóneme después, el que duda tiene que tener algún fundamento y no una llamada telefónica que la puede hacer cualquier irresponsable. Así que lo que dice el gobernador
hay que descartar totalmente. Esto es fundamental, que los medios de difusión de nuestra provincia y de nuestro país descarten totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de esta manera. Por encima de que la investigación que se haga, los peritajes determinen cuáles fueron los elementos causales de ese accidente. Claro, se hablaba de esto, Guille, seguí con tu relato. Ahí cortó Sí. la nota y volvió al piso. En ese momento, mi mea culpa, lo he hecho varias veces, pero lo vuelvo a hacer hoy, no fue que no dije, pero ¿por qué nos obligan a pensar? Claro, claro. Algo peor me pasó. Me pasó algo mucho peor. No lo pensé. No es que no decirlo. Porque no decirlo podría decir, bueno, no lo dije porque estaba condicionado por las circunstancias. No, fue mucho peor en mi caso. No lo pensé. No lo pensé porque en ese momento había una idea instalada en la sociedad respecto de Carlos Menem que era muy difícil de cuestionarlo. Así es. Muy difícil de cuestionarlo. Y sin darme cuenta, yo estaba sumido en esa circunstancia. Claro. Y era periodista, tenía responsabilidades y además tenía una relación conocida por Río Tercero. Mis suegros viven a 300 metros del lugar de las explosiones. Le llevó puesto a las ventanas, a los vidrios, le rompió media casa. O sea, tenía motivos para... Cuando lo veo en perspectiva, ¿por qué no teníamos que dudar? ¿Por qué nosotros los periodistas, insisto, este reproche me lo hago a mí mismo? Porque no solo no lo dije, sino que no lo pensé. Claro. Que es mucho más grave, ¿no? Sí, porque tenía instalada la idea, desde ese momento, cuando fui construyendo mi propio ser periodístico, empecé a... Cuestionar, claro. No, pero además a autoimponerme que siempre tengo que dudar de las cosas. Claro. Siempre tengo, porque es la función inherente al periodismo. Ahí murieron 7 personas, es cierto, podrían, lo que dijo el expresidente Carlos Menem, que se murió sin que el Poder Judicial, que protege, por eso digo que tenemos una Corte Suprema que es reprochable de su comportamiento por delictiva, nunca lo terminó llevando a la instancia. Claro. Estaba por ir, porque siempre tenía fuero, pero la política le pudo haber quitado los fueros. Sí, la política lo protegió. Con lo cual hubo toda una serie de complicidades concurrentes, pero lo que ocurrió allí, de hecho, ahora creo que ya no, en términos judiciales, lo puede decir el propio doctor Hueve, pero si se hubiera considerado un atentado de terrorismo de Estado, tal vez la causa no hubiera prescripto. Probablemente, exacto. No hubiera prescripto, Pero fue un accidente. pero se la consideró en otros términos, porque fue claramente determinado, establecido, con complicidades concurrentes. Así es. Sonó la alarma porque los empleados no se querían morir ellos. De hecho, no murió ningún empleado, Claro. porque sabían que eso iba a ocurrir. Sonó la alarma por eso. Los que se murieron fueron personas, ciudadanos de civil, claro. que vivían cerca, Sí, que estaban lejos, le caían esquirlas. Esquirla por todos lados. Cuando yo digo esquirla es pedazo de hierro Sí, al sí, doble sí. de esto que te matan, ¿no? Y el caso de una de las 7 personas, decía, con las explosiones eran hermanitos, una tenía 24 años, el hermano más chico, con las explosiones la hermana mayor se descompensó y la llevaba él, la alzó y la llevaba, mientras iban en la calle seguían explotando y cayendo. Qué locura. La mató porque un pedazo de la esquirla le cayó a la hermana que llevaba en el hombro. Bueno, todas esas situaciones que se dieron y que no están cerradas, ¿cómo se taparon? ¿Cómo se taparon? Se taparon con billones de dólares. Esto fue el 3 de noviembre. Los primeros días de enero, a mediados de enero, el gobierno nacional, sin hesitar, sin reprochar, puso 60 millones de dólares. Es mucha plata. Mucha plata. Les doy una referencia. El presupuesto de la ciudad de Río Cuarto para el año que viene son 150 millones de dólares. 60 millones de dólares para callar las críticas. Por supuesto que de muchos riotercerenses, que además se montó toda una estructura, me consta, estudios de arquitectura, que vos ibas, le decías, ¿qué problema tuviste en tu casa? Se me cayeron 2 paredes. Claro, se había inventaban, de hecho, cuando eran pocos los arquitectos decían, no pasa más.
esto ocurrió en Río Tercero. Por supuesto que no los culpa de nada. No. Sí. Y en las marchas, que muchos de los vecinos que fueron víctimas en estos 30 años convocaron a los riotercerenses, fue muy poca gente. De hecho, fueron más riotercerenses para defenderlo a Nisman que para que se supiera qué pasó con para mí, atentado explosivo de acción de terrorismo de Estado. Tanto que le gusta decir de terrorismo. Esto fue una clara acción de terrorismo de Estado. Insisto, por un gobierno que hoy es reivindicado por mucha gente. Sí, encima, claro. Por mucha Ahora, gente. qué locura cómo se marcaba agenda respecto a lo que había que opinar y no pensar otra cosa. No nos dábamos cuenta, quiero decir. Bueno, no, claro. No es que, no es que lógico. vino un jefe a mí y me dijo no digas nada de esto. No, yo me lo reprocho aún peor. Porque no estaba instalada periodísticamente. Sí. De hecho, ahí uno de los que preguntaba era Petete Martínez, Sí. un referente del periodismo hoy en la ciudad de Córdoba. Y nadie se le plantó de mano al presidente en ese momento. Yo no culpo a ninguno porque no lo hice, yo tampoco, porque además estaba en una situación cómoda, en un estudio con luces. Podría haber dicho, pero ¿por qué nos mandan a hacer eso? Hoy, por supuesto, que lo haría frente a cualquier escenario. Sí. Y hoy sigue habiendo los mismos condicionantes de instalación del relato. ¿No? El presidente que hoy tenemos en la Argentina te dice, vos no tenés que pensar otra cosa más que esto, que yo soy el mejor de todos. ¿Por qué me vas a decir eso? ¿Por qué? Vamos a ver un acto... Perdón, y además había algo curioso, porque fíjate que esta conferencia que veíamos ahí fue a las pocas horas de ocurrir. Así es. De hecho. No es que pasaron determinada cantidad de años y después de las investigaciones. No se había investigado absolutamente nada. Y vino el presidente, vino el gobernador a decir que era un accidente, que no podías pensar en otra cosa. Que habría que ver después las causas que provocaron ese accidente, pero ellos ya lo rotularon directamente como un accidente. Si la cronología no me falla, Menem llegó ya reelecto, ¿no? Claro. Fue en el 95. Fue en el 95, claro. Y ya había perdido a su hijo en un atentado. Sí. Claro. Así es. Ambas cosas ya habían sucedido en la Argentina, ¿no? Y se produce este episodio. Que como todo el mundo sabe, Argentina era garante de la paz entre un conflicto bélico que había entre Perú y Ecuador. El garante era Argentina y le vendió Armas a Ecuador. Armas a Ecuador. Era garante y le vendió armas que las fabricaron en Río Tercero. Sí. Y que necesitaban ocultar esa prueba porque era un bochorno para el mundo. Además, le mandaron armas a Croacia, que también estaba en guerra, ¿no? Así es. Que también necesitaban, porque como estaba alineado con los Estados Unidos y le vendían armas al que no estaba alineado con los Estados Unidos, necesitaban ocultar eso. Exacto. Todo eso sucedió y todo eso justificó de milagro. Una persona que haya muerto ya era suficiente circunstancia. Bueno, murieron 7. El acto que decía Guillermo, estuvo el gobernador de Córdoba, Martín Yayora, junto con Ferrer allí, reivindicando una de las situaciones, la situación más violenta vivida en la provincia en los últimos 30 años. La primera vez, ¿no?, que asiste un gobernador. Vamos a la nota. 30 años parece mucho para la vida de un pueblo. No es nada. Y yo diría que en estos 30 años no nos olvidamos de ellos. El pedido de justicia va a estar siempre presente, pero la memoria y la historia también mostrarán un pueblo que se supo sobre las cenizas reconstruir. Es un honor para mí estar aquí y poder conmemorar con ustedes esta fecha tan especial y abrazarlos en nombre de todos los cordobeses para que nunca más se sientan solos. Es la primera vez que un gobernador de la provincia de Córdoba se hace presente en este acto. Y este atentado tuvo muchos cómplices, pero el cómplice más peligroso de todos fue el silencio durante mucho tiempo, porque envolvía causas del poder. Por eso, para nosotros, simbólicamente, es sumamente importante que estés presente hoy acompañándonos. Y no solamente eso, sino que tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero en los últimos días el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba ha instituido en su currícula
el tema en las aulas, tanto para nivel inicial, primario y secundario, del atentado del 3 de noviembre, que va a formar parte de la currícula educativa de toda la provincia de Córdoba en todas sus escuelas. Bueno, allí estaban las imágenes. Han pasado 30 años, ¿no? De un momento tan impactante y la posibilidad de tener memoria, fundamentalmente. Claro, ¿no? ahí está la clave, Ezequiel. Mucha gente se ha olvidado de esto y de las responsabilidades de esto y se venera. Vos podés hacer la mejor gestión del mundo como presidente, cosa que no hizo Carlos Menem. Pero sí, formás parte de una trama que hace volar una ciudad para ocultar un delito, ya no hay eficacia económica que lo justifique, ¿no? Para nada. De ningún tipo. Pero bueno, los argentinos en ese sentido somos de memoria corta, muy corta, demasiado corta. He visto discusión en estas horas respecto de los partidos políticos, lo que está sucediendo, y hay gente que está hoy, jóvenes de hoy, que te dicen, bueno, yo en los 70 no estaba. Yo me guío por lo de hoy, bueno, no importa si estaba o no estaba en los 70. La historia no es un ciclo que empieza cuando vos naciste. No. La historia es un continuo al que vos te sumaste. Y eso es lo que está pasando hoy con no digo con todos, pero con muchos sectores de la juventud que te dicen, vos le decís, che, pero pasó esto. Ah, bueno, pero yo no estaba en esa época. Ah, bueno, yo tampoco estaba en 1853 cuando se hizo la Constitución, pero más o menos sé de qué se trata, ¿no? Claro, uno... Involucrarse, ¿no? Sí, bueno, no, es responsabilidad de ciudadanos. Lo que pasa es que hoy nos han hecho público y no ciudadanos. Estamos asistiendo a cosas, pero las vemos como si nosotros fuéramos públicos. Y no somos públicos, somos ciudadanos del país. ¿No? Es verdad eso, sí. Y eso nos pasa con lo de Río Tercero, con las cosas más chicas próximas, cuando vemos a una persona tirada en la calle, somos públicos de eso, y no ciudadanos. En esa época muchos éramos públicos. Yo por eso lo estoy planteando desde la autocrítica. Lo digo de la autocrítica porque, por ejemplo, se nos instaló, y en esa época todavía estaba muy vivo, el odio al Estado. Sí, claro, efectivamente. Había instalado un odio al Estado. Teníamos que odiar al Estado. Fue infernal esa maquinaria que la lideraron Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Joaquín Morales Solá, ¿no? Muchos periodistas que estaban en los grandes medios, que había que odiar al Estado. Y vos no tenías margen de decir, no, pues yo lo quiero el Estado, salvo honrosas excepciones. 3, 4 que lo ponemos, no sé, el sacerdote Jaime de Nevare, Hugo Moyano, Pino Solana, algún dirigente de izquierda que dice, Novak y Gesaine también. Novak y Gesaine también. Había, pero eran vistos como los minúsculo grupo. Como ¿qué los vas a escuchar? ¿Qué están diciendo? Sí, son resentidos, son subversivos. Esa lógica operó cuando vino un gobernador, un presidente y un intendente, porque el que estaba ahí sentado era el intendente Rojo, muy menemista, de Río Tercero, que era el primero que tenía que decir, muchachos, no podemos decir esto, vamos a averiguar, porque lo mínimo que correspondía, vamos a esperar a ver qué dice la justicia sobre lo ocurrido. No, fue... Le marcaron la cancha, exacto. Absolutamente. Totalmente. Guillermo, y tengo entendido que de todos los que reclamaron, por daños, perjuicios, solo unos pocos cobraron, ¿no? Creo que muchos... Por daños materiales cobraron todos. Daños materiales. Vos ibas, por eso te digo. Después vino otra serie de reclamos que todavía no terminaron de ejecutarse. Daño psicológico, daño moral. Hay muchos que cobraron montos que eran por encima. Pero las anécdotas de Río Tercero es que la gente iba con la motito, la bicicleta. Hay una persona que muy conocida, una concesionaria de vehículos, que seguramente vos lo conocés, que son de Río Tercero. Efectivamente, que le traían 50, 100 autos 0 kilómetros todos los días y no le alcanzaba. Porque recibieron mucha plata. Como mucha gente que no le pasó nada, se le rompieron 2 vidrios y recibieron, no sé la cifra decirte, pero vos tenías que, la sola condición era, no había en esa época ni celulares ni nada, vos ibas, te presentabas y llenabas una declaración jurada. Residente en Río Tercero, claro. Iban y le decía, tengo roto una puerta, y no, poné más, te decía, poné rajaduras en las paredes, poné problemas
para que los montos fueran más significativos, lo decían los estudios de arquitectura que participaban de eso y que cobraban un porcentaje por lo que recibían. Claro. Estaba todo eso para tapar. Una maquinaria. Y a nadie le pareció, che, ¿cómo puede ser que esto sea así? Había una euforia, te insisto, la gente iba en bicicleta, dejaba la bicicleta en la vereda, salía en auto 0 kilómetros. Y no es una leyenda urbana. La gente de Río Tercero sabe que lo que estoy diciendo fue así. De hecho, tremendo. Viajo a Río Tercero desde hace 30 años. ¿No? Y vaya un homenaje a Ana Gritti. Sí, la gran responsable de que hoy tengamos conciencia y memoria de lo ocurrido y que consideremos que fue un atentado de terrorismo de Estado. Exacto, exacto. Un atentado de terrorismo de Estado. Guillermo, todos los juicios por daños y perjuicios en contra del Estado se litigaron acá. Con estudios jurídicos de acá. Bueno, de hecho, bueno, en el Juzgado Federal de Río Cuarto se consumó también uno de los episodios más bochornosos de la historia del Poder Judicial Federal, de la historia te estoy diciendo, ¿no? Cuando un juez designado ad hoc, porque habían apartado al juez principal, el abogado Diego Esteves, utilizó para absolver a los responsables un argumento tomado de un sitio español llamado El Rincón del Vago. Sí. Sí. ¿Es de Cortázar lo que estoy contando? No. Sí. El juez no era juez, fue porque se sabe cuando los jueces no pueden actuar, convocan a abogados que hacen las veces de jueces. El conjuez. Juez ad hoc se le suele llamar. Lo cierto es que el argumento absolutorio después se revisó. Claro. Sí. Porque eso fue la primera instancia, pues fue la Cámara y lo revisó y encontró responsabilidad. Bueno, el argumento lo hizo tomando del Rincón del Vago, un copy-paste, ¿no? Eso en la causa. Esto en la causa. Qué locura. Bueno, qué locura. La historia. Pero muchos de esos señores siguen caminando entre nosotros, ni una hora presos tuvieron, salvo algunos militares que estaban en la fábrica militar de Río Tercero, que fueron los únicos que estuvieron condenados, ¿no? Por esta situación. 30 años de la voladura que encubrió un contrabando de armas. Títulos del día. Las acciones argentinas siguen arriba en Wall Street. Los papeles argentinos de las empresas que cotizan en la bolsa de New York alcanzaron subas de hasta el 9%. Así extienden la recuperación con la que cerraron octubre tras las elecciones legislativas. En tanto, los bonos en el exterior iniciaron la semana con leves bajas y el riesgo país se ubica en 658 puntos. Por su parte, el dólar oficial subió 20 pesos a 1.500 para la venta. Kirchner, detrás del acuerdo de libre comercio, el canciller recibió un nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y busca destrabar el acuerdo comercial con ese país. Según informó la Cancillería, el exsecretario de Finanzas recibió copia de las cartas credenciales y destacó: es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. Presentaron al nuevo secretario de Finanzas. En medio de los cambios de gabinete, el gobierno confirmó a Alejandro Leu como nuevo secretario de Finanzas en reemplazo de Pablo Kirchner. Leu construyó su experiencia en el sector privado y pasó por diferentes entidades financieras y del sector energético. Entre 2020 y 2023 fue director de finanzas de YPF. Luego, miembro del directorio del Banco Central. Fred Machado será extraditado el miércoles. El empresario, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y vinculado a José Luis Espert, será extraditado esta semana hacia Texas. La extradición fue autorizada por la Corte Suprema el 14 de octubre y firmada ese mismo día por el Poder Ejecutivo. Desde el domingo está alojado en la Superintendencia de la Policía Federal en Buenos Aires a la espera del traslado. Arrancó una nueva edición del Cyber Monday. En la primera hora del evento se registró una facturación superior a 275 millones de pesos. ¿Qué se compró? Con un ticket promedio de 114.300 pesos y 7 de cada 10 compras abonadas con tarjeta de crédito. Durante ese lapso, más de 2 millones de usuarios únicos navegaron en los comercios alojados en la plataforma, impulsando un arranque muy sólido para la maratón de ofertas que se extenderá durante 3 días.
Bueno, muy bien, el dólar, ¿no? Hablamos todos los días del dólar. Vamos a poner la cotización en el día de hoy. El dólar subió, se acerca nuevamente al techo de la banda. El oficial 1.500, Blue 1.445 y un riesgo país que está debajo de los 700 puntos. Un vencimiento había hoy, doctor, ¿no? Un vencimiento de 800 millones de dólares respecto de una de las cuotas con el Fondo Monetario. Bien. Y recordemos que el Banco Central tiene reservas negativas. Que eso nos haría entender, digo, el movimiento. Podría explicar, ¿no? Podría explicar. Sí. Y además hay una invasión de pesos. También, claro. Que son los que liberó la semana pasada Toto Caputo. Exacto. 5 billones, miles de millones. Una línea, quiero decir, de Alejandro Leu, el nuevo secretario de Finanzas. Alejandro Leu, como bien lo decíamos en los títulos, era el director de finanzas de YPF. ¿Cuándo? Cuando un mes antes de las elecciones generales del año pasado, en las que compitió Sergio Massa, ¿se acuerda que hubo toda una semana, casi 10 días faltante de no había nafta? Sí. No había nafta. Sí. Que no había nafta, nadie sabía por qué no había nafta, no había nafta, y había largas filas y estamos todos escandalizados, periodistas. ¿Cómo puede ser que falte nafta? Bueno, lo echaron de YPF porque el señor fue el responsable de detener el suministro. Los tipos tienen todo atado desde hace mucho tiempo, Años. ¿no? Años. Y están metidos adentro del Estado desde hace mucho tiempo. Aquel que fue echado por el faltante de nafta en distintos lugares de la Argentina, que tuvo complicidades concurrentes en la provincia de Córdoba, hagamos un poquito de memoria, ¿quién era el titular de la asociación de concesionarios, de estaciones de servicio? Un tal Bornoroni, no sé si le suena. ¿Le suena? Sí. ¿no? Gabriel Bornoroni, que contribuyó junto con el señor Leo al faltante de nafta de aquel medio. Ahora lo premian con la Secretaría de Finanzas. Es la misma estructura del poder real. ¿Quién maneja YPF? Claro. Hoy maneja Techin. Exacto. ¿no? Lo está manejando Techin, una de las empresas más grandes, si no la más grande, bueno, que la que mayor factura hoy en Argentina es Mercado Libre. Pero está todo casi como armado deliberadamente, ¿no? Siempre ganan los mismos. Absolutamente. ¿Les pasa algo a estos señores? ¿Hay alguna acción judicial que los ponga en aprieto? No, en el amparo del poder, ¿no? Habría dicho el fiscal de la causa Kennedy: caminan entre las gotas de lluvia sin mojarse. Exacto. Claro, Iván, me gusta esa frase. Nuevo gabinete. Pero el paraguas se lo pone el Poder Judicial. Obviamente, claro. Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Argentina le pone el paraguas a mucha gente. A mucha gente. Nuevo gabinete, ha habido cambios este fin de semana, luego de la milanesa fallida, ¿no? Así es. Entre Macri Se enfrió la y milanesa. la verdad de las milanesas, ¿no? Entre Macri y Milei. Fíjense, tiene audio, compañeros, a ver si con música y todo lo subió el propio presidente Milei. ¿Cómo anda, cerebro? Saluda, abraza. Veo que todos se Mirá, todos saben, dice, cómo es la dinámica. Ahí viene Adorni, jefe de gabinete. ¡Bienvenido! Ahí está el Colo, Santilli, Y ahora, también con cambio, ministro. Y con Petri como esos compañeros del secundario, ¿viste? Sí, que no se llevan la materia, que aprobaron el recuperatorio. Bueno, allí estuvo el saludo del presidente Javier Milei, ¿no? Entrando con su hermana Karina, procede a saludar a cada uno de los funcionarios que están en la secuencia, entre otros Kirchner, Adorni y Santilli, los que ocupan nuevos cargos, ¿no? Con el cambio realizado este fin de semana. Esto fue publicado en su propia red X, ¿no? De Casa de Gobierno. Allí el saludo del presidente Javier Milei. Se habla y se ha hablado recurrentemente del tema de las testimoniales, ¿no? Sí, yo creo que esta imagen, por supuesto, para mí son lucecitas montadas para escena, ¿no? Sí. Porque si vos vas a una reunión, foto, video, ¿no? Claro. Musiquita posterior, es dar cuenta de una armonía que ojalá sea una puesta en así, escena, pero sí. que no nos cambie la historia
a todos nosotros. Había un intendente en la ciudad de Río Cuarto que cuando vos entrabas al despacho para hacerle una nota, te recibía tirándote piña, pero te tiraba piña así a los boxeador. Sí, sí, sí. Bueno, si hubieran puesto una imagen en ese momento, dice, bueno, el intendente que recibía las piñas a los periodistas. No, era un pase de comedia, porque era muy histrónico y era auténtica simpatía, no era que... Y te empezaba a hacer relatos de pelea, y en este rincón, el oriundo de Wincarnacó, y en este rincón, el oriundo de Río Cuarto. Día montaba como un acting. Un acting, pero que era natural, lo hacía con todo el tiempo, ¿no? Y no era para contarlo, era para ablandaba situaciones, ¿no? ¿No hubo box, en serio? No, por lo menos conmigo no. ¿Con usted? No. Después tuve box con otro. Claro, con otro. Con otro sí, pero con ese no. Fue pero digo, las situaciones de la intimidad del poder corren por otro carril. Y el mecanismo de catar imágenes al que estamos sometiendo últimamente la conducta, a mí me preocupa mucho más la cuestión de las cosas de fondo, ¿no? Por ejemplo, que el amigo Caputo, y esto publicado por un medio de comunicación, que si hay cosas que se puede sospechar de ese medio, son muchas cosas, pero no que sea Peronio, de Peronia, Peroncho o Cuca con Infobae. Claro. Toto Caputo, en esta gestión fue el ministro de Economía que permitió la mayor fuga de dólares de la historia argentina. Sí, tal cual. Se superó a sí mismo. Lo publicó Infobae. Sí. Ya ha permitido que se fueran de la Argentina más de 20.000 millones de dólares. Algunos hablan de mucho más. Sí, claro. Lo que pasa es que no se puede probar. No se puede probar, pero esto lo publicaron, Infobae lo publicó, porque no le quedaba otro, porque fue un análisis realizado por un economista que tampoco se lo puede decir que es un economista, Cuca, ni Peroncho, ni de Peronia, porque es de los Estados Unidos. O sea, citaron una fuente de los Estados Unidos. Dijeron, ojo que estamos yendo a acuerdos con el ministro de Economía más fugador de la historia de toda la Argentina, que ya tenía el récord anterior con Mauricio Macri. Exacto. Ahora lo volvió a superar a él mismo. Al Toto 1 lo superó el Toto 2. Decías Macri, habla Santilli respecto al vínculo con Macri. Vamos a escuchar. Exactamente, ¿qué le comunicó Mauricio? ¿Qué fue lo que le comunicó a Mauricio exactamente? Hablé con él. Hablé después de que el presidente me llamó, hice el llamado de rigor a mi casa, a mi mujer, y después hablé con Cristian, lo llamé a Cristian Ritondo y después lo llamé. ¿Pero él está de acuerdo? ¿Cuál fue su sensación? Porque usted vio que hizo un tuit duro. ¿Se cambió eso? Para sumar. Empecemos a pensar las cosas que nos ponen de acuerdo. Pero él que dijo, para tener claro, él estaba enojado. Ahora que esto cambió, vamos a sumar. Bueno, muy bien, allí estaba Santilli. Vamos a pegar la tramita con los nombres, los otros nombres en el gabinete. Es momento de mucho cambio, ¿no? En esta etapa de gobierno del presidente Javier Milei, los otros nombres que suenan para el gabinete. Claro, sí, indudablemente, ¿no? Sí, allí están. Mirá, vamos a leer los nombres. Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad, posible reemplazante de Bullrich. Déjame hacer una pequeña ventanita. Alejandra Monteoliva era la ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba cuando se levantó la policía de la provincia de Córdoba. Sí, así es. Duró 3 meses como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba. Gestión de la Sota. Gestión de la Sota, así cuando es. Se levantó la provincia y tuvimos a merced de los delincuentes unos cuantos días. Hecho histórico. Guillermo Montenegro, Luciana Carrasco, ¿no? Jefa de Gabinete de Defensa, posible reemplazante de Petri. Sebastián Amerio, Secretaría de Justicia, posible reemplazante de Cunio Libarona. Amerio es un nombre de Santiago Caputo y es muy resistido. Muy resistido, es más, están pensando en dejarlo a Cunio Libarona para que no suba Amerio. De hecho, primero dijo que se iba y después no se fue y ahí salió la foto. Y está en la reunión esa donde estaban todos saltando. Exactamente. Como si fuera un cumpleaños. Un analista político porteño, que ahora se me fue el nombre, porque lo estoy confundiendo con otro, no voy a citar, escribió que a Santilli lo eligieron porque es el rey de la zaraza. Ah, mira. Que puede salir
al airoso. paso, sí, decirte Claro, cualquier cosa. Te dice cualquier cosa. Te puede decir blanco o negro, amarillo o rojo. Sin que se le mueva una ceja. Sin que se le mueva una ceja. Y dice, Bueno, tiene una larga historia. Bueno, pero lo pusieron, política, Santilli, lo pusieron ¿no? en un lugar donde del otro lado hay gente que no quiere más Sarasa. Que son los gobernadores, ¿no? Y sí, es clave. Que son los gobernadores. Los gobernadores dicen, si me van a poner otro, póngame en uno que decida y que esa decisión sea respetada. Se respete, claro. Es parte de lo que tiene que pasar. Claro, porque ahí está la cuestión, Ezequiel. La personalidad del designado jefe de gabinete es maquillar las torpezas verbales del señor presidente de la República, pero además ser un burlón profesional. Adorni. ¿Así se va a manejar con las provincias? ¿Macri quería a Marín en la jefatura de gabinete? Ojo, eso también fue una interna. Ese es el nombre que dijo públicamente. Marín se enteró cuando lo leyó en el diario, de que lo habían propuesto a él sin que él lo supiera. Probablemente para quemarlo, porque en realidad lo que el señor expresidente quiere, y se le ven las babas, es la hidrovía. Y ahí tiene a su gente Diedrich. Claro. Bueno, muy bien. Habló Adorni, negando esta cuestión que decimos, ¿no? Hay mucha testimonias. Finalmente, ¿quién va a asumir los cargos que se votaron para las elecciones de medio término? Claro, ¿qué decía Manuel Adorni? Porque eso lo hacía la casta. El presidente dijo, hay un textual del presidente por ahí que dijo, recordámelo Matías, dijo, los candidatos testimoniales son un fraude, una vergüenza. Es que son un fraude. Pero terminaste siendo un candidato testimonial. No, candidatos testimoniales cuando vos... Perdón, las candidaturas testimoniales son un fraude, una farsa y una estafa al electorado. Y tiene razón. Y de hecho nosotros todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza, o todos los que pertenecemos a este equipo de trabajo, pensamos exactamente lo mismo. Las testimoniales son un fraude al electorado, es un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte. Pero la testimonial es aquello que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a dónde ir. No fue el caso de Diego Santilli y no fue mi caso. Le están faltando el respeto a la gente de una forma descarada. No le importa nada. No le importa nada. Exacto. Pablo, discúlpeme que esto lo incluyó usted. No, es cierto. No es cierto que no quiere. Claro. Es cierto. Si son nuestras libertarias, no son testimoniales. Si son de los peronistas, son testimoniales. Claro. Y casta. Es así. Pero Adorni es el estilo. Sí. No lo va a cambiar. No, parado en un lugar. Está en un lugar. Muchos lo califican como el que más ha hecho por construir dos cosas. La creación de sentido que todo gobierno necesita. Y el único que generó empleo, porque hizo entrar a 250 personas de su muchos de su familia. Muchos de su familia. O sea, son las dos virtudes que tiene como funcionario. Pero están habilitados para decir cualquier cosa. Pueden decir cualquier cosa y no se les cae un... No, pero entonces lo tuyo es una estafa. No. Santilli habla de lo mismo. A ver qué dice. Sí, última pregunta por mi parte. No quedaron candidatos. Es toda una gran testimonial esta elección que pasó. No, yo quiero hacer un distingo ahí, Antonio. Yo fui tercer candidato a diputado. Eso es lo que firmé y me comprometí. Después me tocó, por la renuncia de un candidato, me tocó asumir la candidatura. Nunca estuvo en mis planes cambiar. Ahora te convoca el presidente. Seguro. Que testimonial es cuando vos sos gobernador, intendente y cargos superiores, vas a un lugar sabiendo que no vas a subir. Entonces, sabiendo que te pones en la boleta para estar en la boleta para volver al mismo lugar de donde fuiste, es decir, testimonial de origen. Entonces, nosotros fuimos candidatos, sostuvimos por lo menos lo que te estoy diciendo, sostuvimos una postura, fuimos en esa dirección, estábamos trabajando para el Congreso, para sacar las leyes que tenemos que sacar y para lo que viene hacia adelante, y el presidente te convoca. ¿Y tu banca, por ejemplo, cómo queda ahora? Porque ¿qué pasa si vos dentro de un año...? No, tenés que renunciar. O sea, vos renunciás a la banca. Tenés que renunciar. Bueno, todavía no asumió en realidad. Claro. Se hace la actual bien, banca. pero Sos diputado actualmente. No sé tampoco, no sé cuándo es el día para asumir, tampoco, lo veré ahora cuando voy a gabinete. Lo importante es trabajar, no importa de dónde, de un escritorio, de donde sea, uno tiene que empezar ese camino. Quiero conversar con lo que no pude hacer ayer porque no me dio los horarios con los gobernadores.
Tengo que ir a gabinete. Sí, sí, porque después me retan a mí. Sí, no sé. Hay un acuerdo tácito porque dicen, déjame que diga, tengo que preguntártelo. Laje en clima No, de belicosidad pero- absoluta con... pero eso digo, con Santilli, pasa con Majul. Pablito, Sí. disculpa. Está esta circunstancia de decir, No te che, quiero joder, es como que está pactado, te lo tengo que preguntar, no tengo otra. Claro, Déjame que te es lo la pregunte. última pregunta, Claro. No empezaron por eso. Claro. Pero aparte hay una cosa que está, que se pierde de vista. Acá no importa el cargo que vos tenés, sino el deshonrar el compromiso Eso, ahí vamos. electoral con la El ciudadanía. contrato electoral. El contrato electoral, no importa si vos sos gobernador, intendente o sos como era fugador en offshore Santilli. No importa el lugar donde está. Vos te comprometés. Es cierto estás que es asumiendo. generalizado. Dejémonos entonces de cuestionar, porque acá el problema es que ¿quiénes eran los que cuestionaban las candidaturas testimoniales? Los libertarios. Exacto. El peronismo la asume y dice, sí, nosotros vamos a poner al mejor A los de los intendentes, nuestros. claro. Lo vamos a poner, los intendentes son los mejores de los nuestros y nos hacemos cargo de esa contradicción. Que está muy mal, no es que la estamos avalando. Pero se hacen cargo de esa contradicción, porque saben que el costo ahora hago una político pregunta, digo, que se paga en la Argentina por las candidaturas testimoniales es cero. Está bien. No le Pero importa nada no a nos nadie es eso. culpa, pregunto y me hago una pregunta en voz alta. Las circunstancias que pueden ir a declarar, como dijo Santilli, yo tenía previsto un cargo, se me cambió y hoy me llama el presidente. No le puedo decir que no al presidente. ¿Por ¿De qué? quién ¿Por qué debiera no? ser la... ¿Por qué Bueno, no? ahí va. Digo, ¿de quién debiera ser la responsabilidad? ¿Decir que no? De ¿Te ambos. vas? De ambos, porque el presidente... O al presidente que te elige para salir de ahí y llevarte a un puesto Yo creo que para debería- sacarse las culpas. A ver, digo, ¿no? si son serios y han estado cuestionando a la oposición por las candidaturas testimoniales, creo que entonces, tanto de un lado como de otro, es decir, presidente como diputado en este caso, no deberían convocarlo y, bueno, que asuma como tal, que es lo que realmente la gente eligió. Esto decía Santilli, antes de esta circunstancia. Vamos a escucharlo. Las candidaturas del espacio de ustedes, porque esto es pregunta que le hacemos a los peronistas todo el tiempo, ¿son verdaderas o testimoniales? Digo, por ejemplo, Montenegro es candidato, gana, obvio, y se va del municipio, Valenzuela se va del municipio, ¿cómo eso se ha hablado? ¿Cómo quedó? Nosotros nos pidió, primero quiero destacar, Fabián, algo muy importante, el esfuerzo y el trabajo que hicieron Karina Milei, Lula Menem y Sebastián Pareja. Un laburo extraordinario para poder llegar a donde llegamos. Que es en definitiva lo que nos pide la sociedad. Y uno de los temas que hablamos es no hay candidatura testimonial. Nosotros, lo que nosotros hablamos es que todos los candidatos nuestros no son testimoniales. Es una asociación natural y eso se va a resolver, pero no hay candidatura testimonial. Esto puede ser en el caso... Muy importante lo que está. Yo no sabía esto que estás contando. ¿Esto significa que ustedes van a hacer un poquito van a subrayar este concepto? Por el tema Magario, digo, ¿no? Viste que todo esta mañana el tema Magario, candidatas, vicegobernadora. Nosotros fijamos una posición y la vamos a sostener. Bueno, livianos de cuerpo, ¿no? No sabes cómo, ¿no? Si no te gustan estos principios, tengo otros. Tengo otros, y otros. No importa. Pero por eso, siempre lo malo está en una estructura política, incluso para el establishment comunicacional, ¿no? Y si vos te plantás y decís, che, no es así. Hoy Johnny Vialli se plantó y dijo, no me vengan con esta cuestión. Lo que pasa es que gozan de una impunidad claramente establecida. Tienen cheques de impunidad para decir y hacer lo que quieran. Lo que quieran. Y lo ejecutan. Lo ejecutan. Pégalo el tuit de Doman, ¿qué es lo que dice? A ver, ponelo completo, ahí está. Dice, a esta hora todo el mundo sabe que Santilli no asumirá inmediatamente el cargo del ministro del Interior. Lo que no ha trascendido es el motivo, mucho más urgente de lo que parece. Necesitan su voto porque la oposición, no solo acá, está trabajando para sacar mañana en comisión el dictamen de presupuesto 2026 con una versión muy distinta a de la Casa Rosada, aunque en principio también con superávit. Hoy hubo una invitación a algunos bloques en diputados para postergar la definición, pero no convocaron a todos y otros no fueron. Caso Pichetto, ¿no? A esta hora todo cambia. Hay 3 dictámenes distintos, Unión por la Patria, Izquierda
izquierda que pueden fusionarse con provinciales e independientes. Por esto, las reuniones urgentes hoy entre Santilli, Lule Menem y Martín Menem en Casa Rosada, 5:43 p.m. de hoy, ¿no? Es lo que tuiteó el periodista UP segundo Fabián que Domán. está leyendo es invertido, ¿no? Es Provincias Unidas. Provincias Unidas. Claro, pero no es un error tuyo, sino que es un error de... No es que se equivocó. Él dice Unión por la Patria al comienzo, que son los viejos, claro, ahora es Provincias Fuerza Unidas. Patria. Y cuando los otros es Provincia Unida, que todavía no están sentados los de Provincia Unida, pero son los representantes de lo que en algún momento era el bloque federal. Ahí todavía está, ya renunció, pero está Natalia de la Sota en ese lugar. Hoy celebró la Libertad Avanza en Córdoba porque el transfugismo desde el PRO vía Patricia Bullrich de la Libertad Avanza, continuó la Carmen Álvarez Rivero, la senadora, se sumó a la Libertad Avanza, se fue del PRO. Sebastián Díaz García, que es su... iba a decir una cosa que iba a ofender al can. Iba a decir su perro caniche, pero no. Ahí está, mira, Guille, se fueron a la Libertad Avanza. Invitados por Pato Bullrich. Efectivamente, es Patricia Bullrich la que nos va... Era raro que el que todavía no definió si se va a ir ahí, que lo están dejando solo, es Luis Juez, ¿no? Claro. Porque, pero estuvo en el festejo. Sí, que está alineado, pero tiene su frente cívico. Se van a ir todos, se van a ir todos, porque, por decir, en Río Cuarto tienen un concejal que también festejó, que podría irse, decir, bueno, yo no pertenezco más al espacio donde está, que es el radicalismo, primero Río Cuarto, en nuestro caso. ¿Y se va con el único concejal libertario? No, porque es de los otros libertarios. Es libertario el concejal. Estos son la Libertad Avanza, que es una cosa distinta. El Partido Libertario es una cosa, la Libertad Avanza es otra. Claro. Ojo. Muy bien, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó hace algunos minutos el presupuesto con un pedido de endeudamiento de 3.035 millones de dólares. Habla también de la gestión de los recursos. Esto dice el gobernador. La provincia de Buenos Aires aporta, lo dijo Pablo, con mucha claridad, el 40%, 38% de todos los recursos que se recaudan en la Argentina. Y de eso, de la recaudación total, el 70% se queda el gobierno nacional. Ese número era históricamente 60, 63, 64. Ha crecido. El gobierno nacional se queda de la masa total de recaudación en lo que se conoce como distribución primaria de los recursos, se queda con un grueso de los recursos que además es creciente. Entonces, fíjense, agrego, no se ocupa de la salud, no se ocupa de la educación, no se ocupa de la producción, no se ocupa de la obra pública, no se ocupa de nada y se queda cada vez más recursos. A eso agregamos que la provincia de Buenos Aires solo recibe, aportando el 38% del total, solo recibe el 7%. Muchas veces se hablaba, yo lo he corregido porque se hablaba de que la provincia de Buenos Aires recibe el 22% de la masa coparticipable. Pero entiéndase, los recursos totales, una parte va al gobierno nacional y después otra parte se coparticipa. De esa recibimos el 22%, pero del total, que aportamos el 40%, recibimos solamente el 7%. Es decir, que la provincia de Buenos Aires está discriminada. Dije recién que iba a pedir acompañamiento a la legislatura para ir a reclamar las deudas que ilegalmente retiene el gobierno nacional. Voy a pedirlo también para reclamar una participación más justa en los recursos. Bueno, punto de conflicto, ¿no? Una referencia económica. A lo largo de la historia reciente de la Argentina, cada vez que creció el PBI, creció el empleo registrado. Mira. Estamos en el medio de una reforma laboral, ¿no? Así es. Cada vez que creció el PBI, el Producto Bruto Interno, es decir, que el país creció, creció el empleo registrado. Eso ocurrió desde el año 1990 en adelante. Crecía el PBI, crecía el empleo registrado. Bajaba el PBI, bajaba el empleo registrado. Se perdían puestos de trabajo. Si cierra el año hoy,
va a ser la primera vez en la historia de la Argentina que con crecimiento del PBI, que se estima que este año va a estar entre el 3, el 4, los más optimistas dicen el 5 que va a crecer el PBI este año, si se cerrara hoy, es la primera vez en la historia de Argentina que con crecimiento del PBI se perdieron 250.000 puestos de trabajo registrados. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿qué pasó? Sí. Bueno, porque la actividad productiva expulsó gente y el PBI crece por el volumen inconmensurable del negocio financiero, que genera poco empleo. Claro. Muy poco empleo. Exacto. De hecho, pasó, hablaba el gobernador de la cuestión económica y de la recaudación. Hoy se conoció el dato que cayó la recaudación con impacto inflacionario de por medio respecto de igual mes del año pasado. Datos, no opinión, eso es lo importante. Compañeros, gracias por la compañía. Un placer. Nos reencontramos. No hablamos de fútbol, nada, una pena. Qué pena, adiós, hasta mañana.